Inicia a las 5 con Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Para todos ustedes que nos acompañan a través de estas plataformas de redes sociales, es muy importante poner un like, un me gusta, si usted le gusta y nos piensa seguir viendo. A diferencia de la radio, la televisión, de los medios tradicionales, donde el televidente se sienta pasivamente a disfrutar o a entretenerse con estos productos, en redes sociales hay que ser activos y se tiene que poner un like si usted quiere que permanezca al aire o quiere más de este programa. Los likes son absolutamente fundamentales, así es que recuerde que si you liked. Hay que ponerle me gusta. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues después de una mini macro tormenta, otra mini macro tormenta más que hace y luego deshace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, terminó por aclarar, esperemos que de una vez por todas, que no despedirá de su puesto al presidente del Banco Central de los Estados Unidos, de la Reserva Federal, Jerome Powell, después de los reportes revelando que Donald Trump habló a este respecto, de los planes a este respecto, con congresistas republicanos durante el día del martes. Estos reportes indican que Donald Trump entregó una carta demandando la salida de Jerome Powell de la Reserva Federal durante esta reunión con congresistas republicanos. Al salir este reporte la mañana de este martes, el dólar estadounidense se desplomó y las tasas de los intereses de los bonos de Estados Unidos se dispararon. La bolsa también comenzó a caer. Después de esto, vino la aclaración del presidente Donald Trump diciendo, no, lo más seguro es que no. Hay que decir que los reportes, por más que fueran inventados, digo, vaya, no estoy sugiriendo que fueran inventados, lo que estoy tratando de establecer es que todo esto tiene un antecedente muy largo y muy amplio, porque el presidente Donald Trump lleva meses, literalmente meses, él pidiendo la salida de Jerome Powell e incluso diciendo que estaba pensando en despedirlo. Entonces, esto trae cola, esto es desde antes, esto no se inventó solo, no se inventó solo. Y entonces salen estos reportes, los cuales no pueden ser inventados, ¿va? Porque no son inventados. Es decir, si la prensa de Estados Unidos está diciendo que esta reunión con congresistas se dio y que Donald Trump tenía una carta enseñando esta propuesta de despedir al presidente de la Reserva Federal, es que existió esta reunión. A menos de que los congresistas que revelaron esta información a la prensa estadounidense estén diciendo mentiras. La prensa estadounidense no está diciendo mentiras. O sea, la prensa estadounidense no está diciendo mentiras sobre lo que los congresistas le dijeron.
Que si estos congresistas están diciendo mentiras, esto es otra cosa. Pero lo más seguro es que no. Eso es lo más seguro que no. Pero finalmente se desató la tormenta de tal manera que ya Donald Trump de una vez por todas ya aclaró que no piensa despedir a Jerome Powell como ha estado amenazando durante todo este tiempo y habremos de esperar que entonces sea lo último o la última vez que se hable, Donald Trump hable de despedir o criticar a Jerome Powell. Esperemos. Que por cierto, que por cierto, digo, para que entienda usted cómo viene y de dónde viene y por qué se dan estas críticas a Jerome Powell. Y es muy sencillo, es sencillísimo, ¿eh? No hay necesidad de una elaborada teoría de la conspiración. No, simplemente lo único que hay que hacer es tener un poco de madurez emocional y conocer un poquito a Donald Trump o a gente como Donald Trump, ¿sí? Lo único que está haciendo Donald Trump con todas estas amenazas a Jerome Powell, lo único que está haciendo, y francamente no creo que nunca haya sido, o sea, yo creo que él lo está criticando en serio, pero no creo que nunca haya sido seria su intención de despedirlo, porque lo necesita. ¿Y por qué lo necesita? Por una razón muy sencilla. Donald Trump está preparando todo, está preparando la cama, está preparando el terreno, está preparando la habitación, está preparando la casa, está preparando todo para por si las cosas económicamente salen mal, tener a quien culpar, porque él no va a ser el culpable, ¿va? Recuerde usted que Donald Trump no es culpable de nada, Donald Trump es inocente, o sea, usted acuérdense que Donald Trump es la persona más inocente del planeta, ¿sí? Él, o sea, si tiene o sea, él culpa a cualquier otro inmediatamente por automático. Pero si tiene con qué culparlo, pues más fácil aún. Entonces, a Jerome Powell de todos modos lo iba a culpar sí o sí, pero ha estado teniendo en esta ocasión el cuidado de estar preparando todo para culparlo por si las cosas salen mal. Es más, las cosas no están mal, porque no están mal económicamente, y ya lo está culpando, ya lo está culpando. Y entonces hoy en día, de cualquier cosa que esté mal en la economía, que no es tan mal, pero cualquier cosa que pudiera estar mal en la economía es culpa, en este momento, de acuerdo a Donald Trump, es culpa o de Joe Biden o de Jerome Powell. Incluso allá por marzo, Donald Trump lo dijo y lo dijo como lo estoy diciendo yo. Lo dijo, sí, las cosas que están bien en la economía es gracias a mí y lo que está mal es culpa de Joe Biden. Así lo dijo literalmente. Y esa es la historia, esa es la retórica y así va a ser. Y en el futuro, de aquí a mayo del próximo año, que se vaya ya, ahora sí que se acabe el término de Jerome Powell, cualquier cosa que salga mal, que muy probablemente salga mal, como lo acaba de demostrar la inflación que se dio a conocer este martes, la culpa es de Jerome Powell. Punto, se acabó. O sea, jamás en la vida. O sea, todo mundo sabe que la inflación va a crecer por culpa de los aranceles. ¿De quién? De Donald Trump. Eso todo el mundo lo sabe. Pero pues una cosa es que todo el mundo sepa de quién es la culpa y otra cosa es quién dice Donald Trump que tiene la culpa. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? ¿Sí? Así como cuando él perdió la elección y sin embargo él la ganó, con todo y que la perdió oficial, legal y todo, la perdió, pero él continúa diciendo que la ganó, igual va a ser con la economía. Y si sube la inflación, va a ser culpa de Jerome Powell y seguramente también de Joe Biden también. Él no, él jamás en la vida, ¿va? Eso ya lo sabemos. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, hablando de aranceles, decir que Canadá impuso una serie de restricciones a la importación de acero como una medida para proteger a su industria doméstica. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, estableció unas cuotas a las importaciones de países fuera de Estados Unidos y de México, es decir, está respetando al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero prometió imponer un arancel del 25% a las importaciones de otros países fuera de estos tres de Norteamérica para contener específicamente el
acero procesado en China. Decir que los proveedores canadienses alegan que han estado siendo muy apretados por las importaciones abaratadas chinas, así como también, por supuesto, los aranceles impuestos por Estados Unidos. En una situación que se está poniendo cada vez más complicada y en la cual Israel, a mí no me queda claro si Israel está complicando las cosas o está aprovechando para hacerlas más sencillas. La verdad que no me está quedando claro. Pero todo parecía indicar que Israel está complicando demasiado las situaciones porque ahora resulta que Israel bombardeó al edificio del Ministerio de la Defensa en Damasco, la capital de Siria. Oficiales israelíes han amenazado con escalar estos ataques sobre el gobierno sirio si éste no abandona o no hace que sus fuerzas abandonen los condados o municipios en Siria, pero que bordean con Israel. Esto porque el gobierno sirio ha desplegado tropas para tratar de calmar la violencia sectaria, específicamente entre la minoría druze y las tribus beduinas sunís dentro del territorio de Siria, pero fronterizo con Israel. Sin embargo, estas fuerzas del gobierno que son sunís empezaron a tener conflictos armados con milicias druses dentro de Siria. Todo esto ha sido dentro de Siria, ¿eh? Todo. Este miércoles, fuerzas del gobierno y la minoría drus anunció un cese al fuego. Sin embargo, no toda la minoría drus es unida. Entonces, estableció un cese al fuego con una parte de los druses, los otros siguen en pelea. Pero de nuevo, todo esto es dentro de Siria. Esto no se ha pasado hacia Israel. Israel es el que ha estado atacando a Siria desde que esto está sucediendo, porque dice Israel que se siente amenazado por el gobierno nuevo de Siria. Cuando el gobierno nuevo de Siria, todas las indicaciones han sido que quiere insertarse al concierto global mundial y ha dejado de criticar a Israel, el nuevo gobierno. Tanto así que el gobierno de Estados Unidos, que es hiperaliado de Israel, estableció relaciones con Siria. Pero esto no ha sido suficiente para Israel e Israel está atacando directamente hasta la capital de Damasco. De nuevo, yo aquí no estoy en capacidad de poder entender, vaya, a mí me parece que lo que está tratando de hacer Israel es aprovechar para tratar de aprovechar las debilidades y avanzar en su dominio de esa zona, con lo cual se está haciendo la vida más fácil. Eso es lo que me parece a mí que Israel está tratando de hacer o pensando, pero no me queda claro que eso es lo que vaya a lograr. O sea, me parece que está moviendo el avispero, pero bueno, ya estaremos viendo esto con más detenimiento conforme vaya desarrollándose, porque obviamente va a pasar fin de año y vamos a seguir hablando de todas estas cosas, por supuesto. Bien, allá en Nueva York, el banco de inversión Goldman Sachs registró una rentabilidad al segundo trimestre del año nada más de 3.700 millones de dólares. Recuerde, rentabilidad es lo que se quedó de ganancia, ya, lo que ya pagamos salarios, pagamos impuestos, pagamos todo, lo que nos quedó de ganancia, 3.700 millones, no 370 millones de dólares, en 3 meses, no, no, no. 3.700 millones de dólares durante el segundo trimestre. Hay que decir que estos resultados fueron más fuertes de lo que estaban esperando los analistas y fueron impulsados por su división de valores, la cual, o de corretaje, la cual se ha beneficiado por la inestabilidad en los mercados generada en abril por, ¿qué más?
los aranceles ¿de quién? Del presidente Donald Trump. Otro rival de Goldman Sachs, Morgan Stanley, registró utilidades por 3.500 millones de dólares al segundo trimestre. Hay que decir que también su correduría tuvo un muy buen trimestre, así como también hubo muchas ganancias por el lado de su división de administración de portafolios. Fíjese usted esta nota. En Tailandia, en Tailandia, la policía finalmente arrestó a una mujer acusada de haber tenido sexo con monjes budistas para después chantajearlos con descubrir sus fechorías, las fechorías de los monjes, ¿verdad? Las fechorías de los monjes. Entonces ella iba, los seducía, les tomaba cámaras, les tomaba fotografías, obviamente a escondidas, y después los chantajeaba a los pobres monjecitos. ¿Sí? Esta mujer, cuando la arrestaron, estaba en posesión de 80,000 fotografías y videos, que eran los que usaba ella para chantajear a los monjes y según las estimaciones, ella había recibido como chantajes, había recibido de dinero por chantaje 12 millones de dólares. Oiga, si así de lucrativo es ser chantajista, me parece que me cambio de profesión, ¿eh? Le voy a decir 12 millones de dólares, ¿sí? Ahora resulta que este escándalo ha sacudido a todo el país de Tailandia, ¿sí? En donde las instituciones budistas son totalmente reverenciadas, completamente reverenciadas, y los monjes budistas tailandeses tienen un voto y una obligación de castidad, de celibacía. Ellos son célibes, por favor, ¿sí? Decir que hasta ahora, producto de todo este escándalo, 12 monjes, 12 hasta ahora 12 han tenido que colgar los hábitos. Pues si es que no sé si en los monjes budistas se llaman hábitos, en los sacerdotes se llaman hábitos, no sé si en los monjes budistas, pero la cosa es que oficialmente dejaron de ser monjes. En teoría dejaron de ser monjes desde el momento en que se acostaron con la prostituta, pero como mientras nadie se dé cuenta, nadie supo, nadie nada, pero ahora ya que todo el mundo se dio cuenta, entonces al menos 12 de ellos que supuestamente eran célibes, resulta que no lo eran tanto. Y entonces dejaron de ser monjes. Porque una vez que ya no eres célibe, ya eres como cualquier otro. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Ahí está. 12 millones de dólares, Dios mío. En fin, ahí lo tiene usted. Bueno, vamos a ponernos serios y voy a cambiar de tema completamente y básicamente el resto del programa lo voy a dedicar a hablar de este asunto que está comenzando ya a ventilarse, está comenzando a ser noticia definitivamente en los medios especializados, pero ya está comenzando a pasarse a los medios tradicionales. Y si es cuando hablo de medios especializados me refiero de aviación y voy a hablar acerca de lo que sucedió el mes pasado y el reporte que se liberó este fin de semana sobre el accidente de la aerolínea Air India, este avión 787, en el cual cada vez más está quedando claro que, como lo dice el reporte, obviamente el reporte no reparte culpas, ¿verdad? Para eso estamos nosotros aquí. Lo único que alcanza a decir el reporte es que queda perfectamente claro y establecido que un humano desconectó los interruptores de flujo de combustible hacia los motores de este Boeing a la hora del despegue. Por lo tanto, la inferencia es que no fue un accidente, es que fue algo intencional. El reporte no menciona suicidio, el reporte no menciona asesinato, el reporte solamente menciona que fue accionado, el reporte no menciona culpas, solamente establece que
queda claro que un humano sacó los interruptores o movió los interruptores de flujo de combustible. Si quiere usted más información sobre estos interruptores de combustible, vaya a mi TikTok, ahí en TikTok de A las 5 con Alberto Padilla, ahí explico yo qué son estos interruptores y por qué razón es imposible accionarlos por equivocación o por error. Es imposible. Por tanto, explico por qué todo parece indicar que fue entonces una acción deliberada y por tanto estamos hablando muy probablemente de un suicidio, asesinato por parte de uno de los pilotos. Y esto es lo que están empezando a hablar los medios, primero especializados en aviación y después los demás. En este caso somos aquí las dos cosas porque yo soy piloto. Así es que puedo hablar bastante cómodo de lo que sé, que es de aviación, de aviones. Eh, yo jamás he volado uno de esos aviones, pero soy piloto y soy entusiasta de la aviación. Le adelanto que vamos a terminar este programa hablando con un piloto de este tipo de aviones y vamos a hablar más al rato de este asunto. Pero antes de eso, déjeme, le hablo acerca, ya no tanto del accidente del Air India, sino de situaciones similares. Y después vamos cerrando en el verdadero y tema de fondo de este programa y de esta entrevista. ¿Sí? Resulta que, como todo parece indicar, este avión fue traído abajo deliberadamente por un humano, o sea, por un piloto, por uno de los dos pilotos que lo volaban. Sí, nos vamos hacia atrás en la historia muy reciente y nos damos cuenta, por si no nos acordábamos, de que no es, ¿cómo lo quiero decir? No es la primera vez, definitivamente no es la primera vez, no sucede muy seguido, sucede muy pocas veces, pero sucede, ¿sí? El caso más reciente fue en el 2022. De este vuelo no se habló mucho por razones que voy a decir inmediatamente, pero este vuelo China Eastern, un 737, el vuelo 5735, el cual las autoridades chinas, porque esto fue en China, se adueñaron de la investigación y las autoridades chinas oficialmente se negaron a liberar el reporte de las causas de este avión que venía volando perfectamente bien y se desplomó, de estar volando perfectamente bien, se desplomó como piedra y resulta que hay video de una cámara de seguridad que se ve del avión donde cae como si fuera misil directo al piso. Y las autoridades chinas se negaron a liberar el informe aduciendo seguridad nacional. Todos los expertos y las indicaciones primeras hablan, y es consenso de todo mundo, que fue una acción deliberada de uno de los pilotos, concretamente del copiloto de ese avión, que lo tiró el avión, lo tiró. Esto fue en el 2022. En el 2015, usted recordará el avión de Germanwings de Barcelona hacia Alemania, que fue estrellado en los Alpes también por el copiloto alemán él, que tenía problemas psicológicos importantes. Este avión lo estrelló el copiloto. Antes de este avión del 2015, nos vamos al 2014. ¿Se acuerda usted del Malaysia Airlines, el vuelo 370? De este avión de Malaysia Airlines que se perdió en algún punto del océano entre Australia, entre Malasia y China. Tampoco se sabe exactamente qué fue lo que pasó, porque nunca se encontró el avión, nunca se encontró la caja negra, pero todas las indicaciones técnicas y el consenso de todos los expertos es que el avión estaba perfecto, que el avión no le pasó absolutamente nada, por tanto, no existe otra explicación posible más que alguien con conocimiento de aviación estrelló ese avión en el océano en algún punto, un piloto.
seguramente un piloto de los que venía volando el avión, pero no se sabe quién exactamente, pero se da por sentado en la comunidad de expertos de aviación que ese avión de Malaysia Airlines 370, el vuelo, fue traído abajo por uno de los pilotos. Antes de eso, en el 2012, hubo otro vuelo también dentro de Estados Unidos, el vuelo JetBlue 191, donde el capitán de este vuelo le dio una crisis nerviosa en pleno vuelo. Le dio una crisis nerviosa en este vuelo. Afortunadamente, el copiloto se dio cuenta del estado emocional del capitán de alguna manera afortunada por de esas suertes del creador. El capitán, en medio de su locura, dijo: permíteme tantito, voy al baño. Y lo que fue al baño, el piloto lo dejó afuera de la cabina y lo dejó afuera y lo encerró. Y el piloto allá atrás en la cabina de pasajeros se volvió completamente loco. Tuvieron que bajar de emergencia en Amarillo, Texas, y ahí al piloto lo bajaron amarrado con camisa de fuerza en una camilla de ambulancia, totalmente desquiciado, se volvió loco. No pasó a mayores, pero sí, oficialmente la causa fue una crisis nerviosa que tuvo este piloto. Bien, obviamente todos estos eventos que le estoy diciendo tuvieron este patrón en común de pilotos que eh, pues en todos los casos parece ser que se suicidaron y asesinaron a todos sus pasajeros. En el caso de JetBlue no alcanzó a pasar así, pero todo habla y apunta hacia pilotos o personas que tuvieron algún tipo de crisis emocional mental. ¿Sí? Ahora, eh, que este es el meollo de todo este tema y de lo que vamos a estar hablando más adelante con nuestro invitado de hoy. ¿Sí? Eh, Ya las pastillas antidepresivos y ansiolíticos y cualquier otro nombre que se tenga, ya son como de uso común, ¿sí? Ya todo mundo conoce a alguien o toma o conoce a alguien que toma este tipo de pastillas, este tipo de medicamentos que hace tan solo unos cuantos años no eran muy comunes, pero ahora ya se usan muchísimo y mucha gente se reporta muy contenta desde que toman estas pastillas que son recetadas por un médico, típicamente un psiquiatra. Y son montones y montones de personas que reportan un cambio positivo en su vida por o desde que toman estas pastillas recetadas por un experto, ¿sí? Entonces, si usted es una persona normal, corriente, como cualquiera de nosotros, y usted siente que tiene un problema emocional, sentimental, o simplemente está pasando por una crisis grave en la casa o en el trabajo, cualquier cosa, usted sabe que usted puede acudir a un profesional a que lo valoren y ese profesional tal vez determinará que sí o que no, usted necesita tal o cual pastilla, se la receta y muy seguramente lo va a ayudar. Usted ya sabe que usted puede ir por esa ruta, ¿sí? Y usted sigue con su vida normal y con su trabajo ya ahora sí empastillado, y no lo estoy diciendo de manera peyorativa, pero ya ahora sí tratado, bien medicado, pero para bien. Y le digo, yo no tengo experiencia con esas pastillas porque creo que no las necesito, pero yo sí he conocido gente que ha dicho, me cambió la vida desde que tomo estas pastillas recetadas por el doctor, me cambió la vida para mejor. Y qué bueno, me da muchísimo gusto. Y luego he conocido gente que resulta que por primera vez me entero que toman las pastillas desde siempre que los he conocido y yo he conocido a esta gente siempre como gente muy bien emocionalmente inteligente y estable. Y entonces digo, oye, tú eres una gran persona. Si todo el tiempo que te he conocido has estado tomando estas pastillas, entonces claramente las pastillas te ayudan mucho porque yo siempre te he visto muy, muy bien. No sé cómo serías antes, pero ahora estás perfecta. Y si es por las pastillas, perfecto, muy bien. Enhorabuena, excelente. Y esa opción la tenemos todos nosotros. Usted sabe que al final un piloto de avión no tiene esa opción, no tiene esa opción. Y yo le voy a decir por qué. Porque, de nuevo, usted va.
al doctor si usted siente que tiene un problema mental y para todas las pastillas para mejorar su vida y seguir con su trabajo y seguir todo bien. Si usted es piloto, con todo y que los pilotos tienen que estar en plenitud de salud y tienen que estarse checando anualmente y su licencia de piloto depende de su óptimo estado físico, si usted va y dice, creo que tengo un problema emocional, muy probablemente lo saquen de volar inmediatamente. Y dos, si usted va con un psicólogo y dice, oye, tengo un problema emocional, etcétera, y le recetan las pastillas, muy probablemente porque usted está tomando esas pastillas, también lo van a dejar de volar, al menos por un tiempo, hasta ver qué efecto tiene sobre usted estas pastillas. Entonces, lo que le quiero decir es que un piloto tiene el incentivo creado de no decir nada, por lo que le acabo de mencionar. O sea, para el piloto le cambia la vida si dice una cosa tan sencilla como creo que necesito ayuda emocional, cosa que todos los demás estamos en plenitud y en plena libertad de hacerlo. Y un piloto no. Esto es algo que está en discusión desde hace tiempo en Estados Unidos, que es donde existe este tipo de información. En América Latina no lo sé y eso es justo lo que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, la presentación de la entrevista, de lo que vamos a hablar, ya la hice anterior, antes de la pausa. Sé que nuestro invitado le escuchó, así es que de ahí vamos a retomar. Y yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros de nuevo al capitán. Bueno, primero que nada, déjame le digo una cosa. Esta entrevista sería virtualmente imposible con un piloto aviador activo trabajando para una aerolínea, la que sea. Y si lo hubiéramos hecho con una capitán o con un piloto activo, hubiera tenido que ser confidencial, no hubiera podido decir para quién trabaja, ni mucho menos, porque no se pueden hablar de estas cosas por razones obvias. Entonces teníamos que conseguir a fuerza a alguien que ya no tiene relación con la industria de la aviación, con alguien ya retirado, y por eso está con nosotros Eric Cintrón. Él fue 40 años piloto, primero militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y después trabajó décadas para aerolíneas estadounidenses y después otras décadas más para aerolíneas en América Latina. Ha volado todo desde avionetitas hasta 747. Mi querido capitán Eric Cintrón, te agradezco muchísimo que estés con nosotros de nuevo. Creo, Eric, que tienes el micrófono en mute. Correcto. Eso Buenas sí. tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Eric? Muy bien, pura vida, no puedo quejar. Oye, Eric, escuchaste la presentación que hice de este tema y ya que lo escuchaste, ¿por qué no lo matizas? Bueno, primero dices, me vas a decir si dije algo que no fue cierto, pero si después de que me digas si dije algo que no fue cierto, me gustaría que nos dijeras de qué manera hoy en las aerolíneas latinoamericanas se atienden eh, los problemas emocionales o la estabilidad emocional o la salud emocional de los pilotos. Bueno, primero que todo, sí, estuve escuchando lo que estabas diciendo y definitivamente el incentivo es de guardarse la información y no compartirlo con nadie. El énfasis
básicamente está en la persona que el mismo piloto tendría que reportarse él mismo, pero no hay ningún incentivo para que lo haga porque el resultado puede ser, como dices, la pérdida de su carrera o la pérdida de Eh, salario, dependiendo donde sea, ¿verdad? Entonces, ¿estás de acuerdo con lo que yo dije de que si hoy en día un piloto empleado de una aerolínea va y dice, creo que necesito ayuda emocional, lo más seguro es que deje de volar en ese momento? Sí, afirmativamente, sí. No le Eso es quitan la correcto. licencia necesariamente. No, pero básicamente le quitarían la parte del físico, que como dijiste, En es Me- una vez al año para copilotos, capitanes van 2 veces al año, cada 6 meses. Eh, pero sí, perdería la licencia por la parte de no tener el físico, eso sería suspendido hasta que se hiciera una evaluación. Con quien yo más tengo un poquito de experiencias con la FAA y ellos crean como un grupo, determinan qué es lo que tiene la persona y eso puede tomar muchísimo tiempo. En Estados Unidos, donde los sindicatos son tiempo bastante que no vuela. correctos, vas a estar sin volar. Pues sí, Y puede ser 1 año o 2 años, o sea, todo claro. depende. Eh, en los sindicatos de Estados Unidos un poquito mejor porque si hicieras eso, los programas que tienen si no puedes volar por cuestión de salud, en muchos casos la compañía todavía te mantienen como piloto y te pagan un porcentaje de tu salario. O sea, eso sí existe, pero es un proceso que puede tomarse mucho tiempo. Ok, pero fíjate, tú mismo acabas de decir, con tú y que trabajaste décadas en América Latina, tu experiencia sobre esto es en la FAA de Estados Unidos, porque ahí es donde hay un poquito más de transparencia y de metodología en este tipo de cosas. En América Latina, un piloto, vaya, ¿qué nos puedes hablar de tu experiencia en trabajando para aerolíneas en América Latina sobre un piloto con algún tipo de problema emocional? Sí, en América Latina los sindicatos no son tan fuertes, número uno, y posiblemente no tienen los programas, porque no es como en Estados Unidos que el sindicato tiene seguros y eso que te aseguran que puedas continuar teniendo un salario. En Latinoamérica, si pierdes la licencia de médica, posiblemente no vas a cobrar, a menos que el gobierno tenga algún programa que te cubra, pero normalmente las líneas aéreas no te van a cubrir. Eso ha sido lo que yo he podido ver de nuevo, limitado a los años que estuve viendo en Latinoamérica. No, no hay la misma protección que tendrías en Estados Unidos, que todavía sigue siendo un estigma muy grande en Estados Unidos o en Claro. Latinoamérica. Ah, no, Eh, claro, totalmente. Ah, no, no, no. definitivamente es el que se declara que tiene un problema, inmediatamente le ponen bajo un microscopio y va a estar siendo estudiado su caso bastante a fondo, ¿verdad? A ver, es que qué difícil. Eric, yo te conozco a ti desde hace muchos años y bueno, lo que pasa es que no sé si es estereotipo, pero ciertamente tiene que ser porque un piloto se comporta como uno se espera que se comporte y así eres como te comportas tú siempre, muy serio, muy formal, muy conducido. Obviamente nunca te he visto con pasado de copas, ni mucho menos, porque jamás, a ti no, a todo el resto del mundo sí, a ti no, y al resto de mis amigos pilotos tampoco. Entonces, como que sí veo que ya los pilotos mismos se acostumbran a un cierto tipo de vida, aparte porque están súper controlados, en cualquier momento ustedes los pueden poner una prueba de alcohol y etcétera, y también ahí se acabó la carrera, ¿no? Pero no dejan de ser humanos. Ustedes no dejan de ser humanos como cualquiera. ¿Cómo le hace entonces un piloto que en este caso en particular, como estábamos estableciendo, el piloto no tiene la libertad, porque cualquiera de nosotros tenemos libertad de ir a decir, tengo un problema emocional. Perfecto, voy al doctor y ya me empastillan y todo, yo sigo yendo a mi oficina. No, es para mejor, es para cambiar mi vida para mejor, trabajo incluso hasta mejor y todo. Todo el mundo tenemos esa libertad. El piloto no. Entonces, ¿cómo le hace el piloto? Ese es el paradigma difícil que uno tiene que mirar y es la parte de que eh, si uno sabe que tiene un problema, pues es posible que uno no se dé cuenta, que crea que todo está bien, pero sí tenga problemas. Eso ya es un caso
diferente, pero si uno sabe que tengo problemas, me gustaría buscar ayuda, es muy difícil. O sea, si vas a hacerlo correctamente, como dice la ley, y de nuevo, la que más conozco es la de la FAA, Claro. este, vas a estar fuera un tiempo. Y en Eh, Latinoamérica definitivamente vas a estar fuera y no necesariamente vas a poder regresar. Claro, ahora, qué bueno que mencionas que si lo dices, qué bueno que mencionas que como dice la ley, habremos de suponer que muchos pilotos eligen efectivamente ir a buscar ayuda profesional, etcétera, 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 pero sin confesarlo a la aerolínea, ni al sindicato, ni a las autoridades, a nadie. Obviamente, debe haber gente que es, porque de nuevo, somos parte de un reflejo de la población que existe en el mundo. O sea, Claro. eh, todo el mundo, a todo el mundo le puede dar depresión, o sea, es algo que se ve bastante. Entonces, uno no puede decir, no, en la parte de aviación no hay gente con problemas psicológicos. Sí los hay y debe haber gente que lo hace. La mayoría de los antidepresivos, como habías mencionado anteriormente, te eliminan de volar. O sea, no puedes seguir volando. O sea, en el momento en el que tú, aunque sea legalmente, tú legalmente, todo médicamente correcto, todo correcto, vas y con un psiquiatra, etcétera, y el psiquiatra te dice, te voy a poner con antidepresivos. En ese momento ya dejaste de volar, punto, se acabó. Correcto. Y donde yo trabajaba antes en Estados Unidos, hubiera terminado recibiendo un porcentaje de mi paga hasta que llegara mi edad de jubilación. Sí, sí me ayudarían así, pero no podría regresar a No, o sea, volar. se acabó tu carrera, se acabó tu carrera. Correcto, correcto. Que eso es para alguien, o sea, que no tiene dónde más ir. Porque no es lo mismo una persona que trabaja en una compañía de ingeniero, pues se puede cambiar a otra compañía de ingeniero o hacer, Claro. aparte de que sí puedes tomar las pastillas y no sería un problema, pero en aviación no. Y cuando uno va y se hace el físico, hay una línea en los papeles que uno llena donde dice, estoy tomando algún tipo de medicamento. Ah, ah, Y si uno miente en eso, eso de nuevo es una ley federal, podrías claro, perder la licencia de claro. piloto por haber mentido. Entonces, Pero si dices que sí, también la pierdes. exacto. Sí, En es que, Estados Unidos, si pones que sí, te quitan el físico, no puedes volar, pero por lo menos vas a cobrar. ah, Pero en otros sitios no sería lo mismo, ¿no? tú trabajaste muchos años para una de las principales aerolíneas de América Latina. ¿Esta de las principales aerolíneas de América Latina tenía algún programa establecido, algo para lidiar con algo que es tan normal como la salud emocional de sus pilotos? ¿Algo? Teníamos una psiquiatra que si habían problemas, o sea, los Que pilotos la, podían que la peor acudir. noticia tenía que ser ir a visitar a esa psiquiatra, ¿no? Pero Absolutamente. correcto, entonces ella podía hacer una determinación, pero como decir, bueno, sí vi casos de alguien que tenía problemas, no póngale problema matrimonial, algo así, y la compañía sí le daba, o sea, luego de tratar con el psiquiatra, le daba un tiempo libre para que arreglara sus problemas, ¿verdad? Eso sí, pero alguien que tiene algo físico pero mental ya sería otro caso. Ya eso nunca vi que se pudiera tratar como tal. Y no vi a nadie que fuera o voluntariamente y pidiera ayuda con ese tipo de problemas. Eh, Eric, yo estoy seguro que tú no, yo te conozco a ti por décadas, o sea, digo, si hay alguien que yo conozco recto y cuadrado eres tú, así es que no sé en tus momentos de soledad, pues yo no sé, tú sabrás, pero yo conozco, te conozco a ti, conozco a tu esposa, conozco a tu familia, ahí no hay problema, nunca ha habido problema en lo más mínimo para nada. Y eres el peor compañero de copas que he conocido en mi vida, así es que tú no eres, pero sí, totalmente, déjame te pregunto. O sea, en tu carrera profesional de pilotos, entre pilotos, ¿tú viste algún caso que tú dijeras, esta persona no está en condiciones para estar volando, no debería de? Y si nos Todo lo puedes, opuesto, pero te y voy si a nos, contar, por ejemplo, sí. un caso. Estuve trabajando con este muchacho. En aquel tiempo estaba volando el TriStar, que éramos tres pilotos.
Yo estaba de copiloto, Ah, el TriStar, el Lockheed TriStar. el Lucky TriStar, y tenía un ingeniero de vuelo. Y volé con este muchacho más de un mes casi consecutivo. Y era un muchacho súper buena gente, espíritu así bien amigable. Nunca pensé que ese muchacho tenía nada. Él originalmente era de Islandia, de Iceland. Ah, Islandia, sí. Y había ido a Estados Unidos, había entrado en la fuerza de los Marines de los Estados Unidos, en la Marina, y luego se había naturalizado y entró a, a la compañía donde yo trabajaba. Ujú. Y como a los 2 meses de haber volado con él, entro un día a operaciones y veo una foto de él con una explicación de que eh, el muchacho había fallecido. Hmm. Y me estuvo raro. Y dije, pero si yo acabo de ver a este muchacho no hace mucho. Entonces fui a donde el jefe de piloto y le pregunto, ¿ese muchacho qué pasó? Y me cuenta, se suicidó, se había suicidado y no había mostrado, o sea, estaba en el medio de un divorcio, tenía problemas en la casa y eso. Y sin embargo, frente a nosotros se comportó súper normal. O O sea, sea, tú no no, le viste nada nunca, simplemente nunca. Me hasta que sorprendió suicidó. totalmente y me quedé bastante boquiabierto en el sentido de que cómo una persona con ese tipo de problema que llevarse al nivel o llevarlo al nivel de suicidarse, no mostrara nada, ¿verdad? Frente a eso. Y eso fue una cosa que sí me impactó y me estuvo interesante que o sea, cuánta gente no habrá que uno trabaja que Totalmente. lo esconden muy bien, o sea, esconden que todo está bien, pero tienen problemas. Entonces, eh, Y, eso es algo que la verdad no. y, Hay ciertas cosas, yo como capitán me gustaba siempre cuando entraba a la cabina con alguien nuevo, ¿está todo bien? ¿Cómo está tu familia? Le hacía varias preguntas a ver si por casualidad me decía, no, fíjate, tengo este problema o algo, y entonces ya entrar un poquito más a fondo y para. lo hacías activamente como parte de tu... Correcto, correcto. Como una forma de darle la oportunidad de que si tenía algo en la mente, que normalmente si alguien tiene algo en la cabeza y uno lo indaga un poquito, tienden a abrirse un poco y empezar a contarle a uno, ¿verdad? Si uno muestra un poco de interés en lo que está pasando. Entonces, empecé a hacer eso y por dicha nunca tuve nadie que me dijera que son las cosas tan terribles que no pudiéramos ir a volar. Pero sí, una que otra vez alguien me dice, no, tengo este problema, me ha pasado esto y esto y esto, pero eran cosas manejables. Entonces, sí, eh, salimos a volar, ¿verdad? Sin problema. Claro. Yo he leído, tú me vas aquí nos vas a explicar, sé que, como tú bien decías, en la FAA en Estados Unidos están tratando esto mucho más avanzadamente y ya creo, hasta donde leí la última vez, hay algunos medicamentos que se han estado aprobando, ¿cierto? Como te dije, yo salí ya de Estados Sí, Unidos bueno, también. hace unos casi 15 años, Claro, 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 claro. entonces no estoy, pero lo último que he leído en general, y digo en general, puede que haya uno que otro, este, los antidepresivos te eliminan. Esos no, Bueno, esos eh, no. eh, A puede que ver. haya uno otro nuevo o algo que hayan cambiado, pero en general diría que no, que no te dejan volar con antidepresivos. Claro, no, pero y luego también hay, aparte de antidepresivos, hay otras cosas que yo no conozco, pero Sí. algo me pareció leer y la verdad que me faltó hacer la tarea para esta entrevista en particular, pero entre tantas cosas de aviación que había venido leyendo, o cuando menos estaban considerando, al menos estaban considerando la aprobación de alguno que otro medicamento. Eric, después de leer los ejemplos creo que te metiste en la entrevista cuando estaba hablando de Malaysia Airlines. Antes de Malaysia Airlines estaba hablando del avión de JetBlue, del capitán que se volvió loco literalmente. Estaba Sí, hablando del vuelo de Germanwings, que el copiloto lo sí. estrelló. Estaba hablando del vuelo de China Eastern del 21 de marzo del 22, que también el copiloto lo estrelló. Y ahora con lo de Air India del mes pasado, que todo parece indicar que uno de los pilotos lo estrelló. Y de todo lo que estamos hablando, tú y yo en este momento,
¿Qué se te ocurre así? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué con tus 40 años de experiencia volando nos puedes decir que pudiera comenzar a funcionar o de qué manera puede este tema empezar a avanzarse? Porque, claro, estamos hablando nosotros de uno, dos, tres, cuatro, cinco vuelos en los últimos 5 o 6 años, que son nada con las millones y millones de horas que se vuelan anualmente en el mundo, pero que de todos modos sucede, como estábamos viendo aquí, los pilotos son humanos. Correcto. Lo primero que hay que hacer es quitarle ese estigma y hay que tener algún sistema que evalúen al individuo, pero si hay algún medicamento que definitivamente lo asiste y lo pone que pueda comportarse normalmente, de nuevo, pero eso es un cambio mental de toda la administración, de la FAA, de las dueñas de las compañías y todo eso que tenían. Porque si pasa algo, cuando ellos saben que él está bajo medicamento o algo, imagínate las cosas legales que pueden pasar, ¿verdad? O sea, es en inglés sería un conundrum, no sabemos, o sea, estás fregado si lo haces y estás fregado si no lo haces. Claro, Es, claro, claro. es muy, muy difícil ver cómo se puede arreglar en ese sentido, ¿no? Y lo ideal sería quitarle el estigma y evaluarlo caso por caso. Y en Latinoamérica diría que las compañías tuvieran un poquito más de empatía con el problema y asistir un poco más a la recuperación o por lo menos asegurar parte del salario, algo para ayudarlo a que la persona pueda continuar. Pe- Pero la aviación, acuérdate, una cosa es, en cualquier otro trabajo, tú puedes fallar. Y si 90% de las veces el médico te hace un diagnóstico bien, no hay problema. Pero un piloto tiene que estar siempre 100% correcto. Si no, cualquier error que haga, le caen encima, o sea, y tu carrera básicamente se acaba. Entonces, son unos requisitos diferentes al resto de los trabajos que hay en el mundo. y fíjate que dónde está también un poquito la injusticia, me parece a mí, porque pues es una de las razones por las cuales en la cabina hay dos pilotos, precisamente. Para eso hay dos. O sea, si uno está Sí. teniendo un problema, bueno, el otro lo hace y se acabó, ¿no? Es decir, yo, porque es que estoy reflexionando en el hecho de lo que estábamos hablando al principio, de que mucha gente reporta que le cambia la vida con las pastillas, que le cambia la vida para mejor. Es decir, que son mejores seres humanos, mejores profesionales, mejores todo gracias a las pastillas, y el piloto no tiene esa oportunidad de mejorarse la vida cuando era el que más debería de tenerlo, puesto que tiene no nada más una pareja en la casa, sino también una pareja en el trabajo, Totalmente de acuerdo ¿no? contigo. Sí, sí. Pero no tienen esa oportunidad y Exacto. sinceramente lo veo muy difícil que llegue a eso. Y, Como te y dije, en Estados Unidos los sindicatos sí tienen líneas en algunas de las aerolíneas y esto está mejorando, que si no tiene problemas puede llamar a una línea de asistencia. Tienen programas, por ejemplo, hay un programa que se llama el programa HIMSS, que es para alcohólicos o gente que tiene problemas con el adicción. alcohol. Entonces, y si uno lo encuentran bebiendo en el trabajo, eso automáticamente termina tu carrera. Te botan y no vas a conseguir más trabajo en ninguna otra aerolínea que valga la pena. Este, pero si uno se entrega, uno puede ir al sindicato o a la compañía y decirle, levantar la mano, tengo un problema bebiendo. Te bajan del avión, te dan tiempo libre y te ponen, ¿eso estoy ahí? Aquí estoy, sí, sí, sí. Sí. Te ponen un programa de asistencia eh, y no pierdes el trabajo. Te siguen pagando normal y cuando regresas es como si nada hubiera pasado. Te obligan obviamente a seguir yendo a sesiones, etcétera, etcétera, para asegurarte que todo sigue bien. Claro, claro. Pero es una cuestión de que te dejan self-report. O sea, te puedes Claro. reportar tú mismo y
tengan también, por ejemplo, la compañía que yo trabajé, había un programa que otros pilotos que se dan cuenta que tenían un problema, y de nuevo, estoy hablando del alcohol, no del otro, Sí, sí, podían ir donde ti y hacerte un encuentro y decirte, mira, estás a punto de perder tu trabajo, necesitas hacer algo con esto, te recomendamos que te reportes y hagas esto. Y ese programa, de nuevo, era muy bueno. Conocí a unos cuantos individuos que fueron a eso y les cambió la vida. O sea, y no tenían que estar preocupados de que lo claro, fueran claro. a... Y, Pero eso sería ideal si se pudiera hacer en la parte psicológica. Pero de nuevo, lo veo muy, muy difícil. Y fíjate, nada más para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, pero como Sí, un piloto al final es empleado de una compañía. Todos los empleados corporativos de esa compañía, todos tienen la oportunidad normal que hemos estado hablando acá, pero el piloto no, el piloto no. O sea, correcto, si hubiera una oficina de atención psicológica para los empleados de una aerolínea, habría fila de todos los empleados y nunca verías ahí un piloto, porque no puede, no lo puede hacer. correcto, correcto. En fin, bueno, pues capitán Eric Cintrón, 40 años. Yo no sé cómo lo hace como para tener 40 años en la industria de la aviación, si él nada más tiene 45, pero pues en fin. Te agradezco mucho, Eric, te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta luego y Gracias, gracias por tenerme otra vez más. como siempre. Gracias, gracias a ti por tu buena disposición, capitán Eric Cintrón. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.